Hola señoritas, pues por aquí de antemano una disculpa por lo sucedido el día de hoy con lo que es el no poder estar como se debiera en la sesión, pero pues bueno, desafortunadamente los problemas de energía eléctrica en mi municipio pues me afectaron en cuanto a la señal y pues bueno, pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que se quedó de tarea. En la sesión pasada estábamos hablando acerca de lo que es la pedagogía y lo que es la epistemología, ¿no? El origen, el cómo se le da validez a todo el conocimiento científico en la actualidad. Y vemos que, pues, de alguna manera, la epistemología se encarga de esa parte, ¿no? De darle esa validez al conocimiento que va surgiendo nuevo. Pero, pues, ¿qué es el conocimiento? ¿A qué nos referimos con él o por qué hablamos de un conocimiento? Bien, señoritas, pues para entender un poco esta parte de lo que es el conocimiento, se dice que el conocimiento es el reflejo psíquico del mundo objetivo, que es cognoscible. Cuando hablamos de conocible, es decir, de lo que es posible conocer, ¿sí? Entonces, es un proceso que va desde la contemplación viva, resultado de la actividad práctica del hombre para satisfacer sus necesidades, al pensamiento abstracto y de este a la práctica. Realmente el conocimiento es todo lo que vemos en nuestro entorno, en nuestro contexto, es lo que podemos observar, lo que podemos mirar, lo que podemos tocar, las ideas, el pensamiento, el razonamiento, que de pronto puede ser algo abstracto, pero que al convertirse en ese cúmulo de experiencias que se vuelve un conocimiento, lo volvemos algo práctico, algo que es objeto de conocer, ¿sí? ¿Y qué? Pues a eso le llamamos conocimiento. Todo el conocimiento lo hablamos como este conjunto, pues, de saberes que existen, ¿sí? Muchos de ellos. Entonces, bien, hay unas fases que son muy importantes para que se dé este proceso de conocimiento. Estas fases, pues las vamos a considerar de la siguiente manera. La parte sensorial y la parte racional, la parte de lo que son las sensaciones y la parte de lo que es la razón. Cuando hablamos de la parte sensorial, hablamos de percepción, sensación, representación. Es decir, cómo percibimos algo, cómo sentimos eso que estamos percibiendo y cómo lo representamos, ¿sí? Hace algunas asignaturas, algunos cuatrimestres, hablamos precisamente de la importancia que tienen los sentidos en la percepción de nuestro entorno y cómo todo eso nos da un cúmulo de información que se vuelve un conocimiento. Pero decíamos también que esa misma experiencia que yo puedo estar viviendo, la misma experiencia que puede estar viviendo, por ejemplo, Cari o Jenny, cada uno de nosotros la va a percibir de distinta manera, porque va a ser de acuerdo a las sensaciones. Y yo me acuerdo que les ponía de ejemplo el olor a gasolina, ¿no? O sea, sí, para mí el olor a gasolina puede ser desagradable, para Cari puede ser muy agradable, para Jenny le puede dar sin importancia lo que esté pasando o el olor. Entonces, de acuerdo a la percepción, es la sensación que tenemos y es como lo representamos. Entonces, para mí, que es desagradable, pues yo lo represento como algo malo, como algo feo. Para Cari, que le agrada, pues no, pues es algo bueno, pero para Jenny, que le da X, como decimos vulgarmente, pues no hay una representación exacta de lo que está sintiendo. Entonces, de acuerdo a cómo nuestros sentidos perciben esa realidad que estamos viviendo, es como nosotros también nos hacemos una representación de lo que estamos viviendo. Pero por otra parte, existe la parte racional, la parte de la razón. Y en esto entonces entendemos un concepto, emitimos un juicio y lo razonamos, ¿sí? Entonces sí intervienen los sentidos, pero aquí analizamos la información, la razonamos y emitimos un juicio a través o emitimos un juicio de eso que nosotros estamos razonando. Entonces, por eso existe la parte racional. Pero digamos que van a ir siempre en conjunto las sensaciones con la razón, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con la parte de lo que es en estas fases, lo que es el razonamiento para emitir
bueno, tener un concepto, emitir un juicio y razonarlo para poderlo entender, ¿sí? Espero que hasta ahí nos quede claro. Ahora tenemos niveles del conocimiento. Estos niveles del conocimiento, pues lo tenemos en el nivel empírico y el nivel teórico. Yo creo que muchas veces ya hemos escuchado un conocimiento empírico y también lo que es un conocimiento teórico. Cuando hablamos de un conocimiento empírico, estamos hablando de aquellos conocimientos que nosotros obtenemos mediante la observación, dice ahí también la medición o un experimento, pero quiere decir todo este conocimiento que nosotros obtenemos por fuera, que no lo obtenemos de una manera indirecta, de una manera por experiencia, o del entorno real donde nosotros nos estamos desarrollando. Pero también tenemos el nivel teórico, y en el nivel teórico, entonces aquí es un conocimiento que ya ha sido previamente investigado, que ya tiene una valoración, que ya tiene una validación y que es lo que forma la base de lo que nosotros conocemos como parte de las teorías y de lo que posteriormente pasa a ser leyes. Es decir, aquí estamos hablando de un conjunto de conocimientos, de un cuerpo de conocimientos que ya ha sido previamente investigado por el método científico. Nosotros hablábamos que para nosotros llegar a elaborar un conocimiento o que la epistemología le dé validez al conocimiento, pues tuvo que haber sido o tuvo que haber hecho uso de lo que es el método científico, ¿sí? Para poderle dar este carácter de validez. Tuvo que haberse elegido un problema, tuvo que haber sido investigado, tuvo que haber sido confrontado en la realidad y validado. Entonces, por eso tenemos estos dos niveles grandes de lo que es el conocimiento. Por una parte, el conocimiento empírico y por otra parte, el conocimiento teórico. Entonces, ya tenemos que tenemos fases, la parte sensorial, la parte racional que nos llevan a obtener un conocimiento, pero también el conocimiento que nosotros obtenemos de manera empírica y de manera teórica. De manera empírica, por ejemplo, podría ser cuando nosotros observamos un hecho en la naturaleza, no sé, ¿qué podría ser? Que a lo mejor observamos cómo se forma un remolino dentro del agua, ¿no? Mediante observación, porque estamos en ese momento tal vez en un río, en una laguna o incluso en el mar y podemos observarlo. Cuando hablamos de un conocimiento teórico, estamos hablando de un conocimiento que ya se nos está dando. Por ejemplo, en este momento, lo que es, yo les estoy dando, que es el conocimiento, que es la epistemología, que es la pedagogía, y es un cuerpo de conocimientos teóricos ya existentes, que ya nada más yo se los estoy presentando, se los estoy dando a conocer. Ahora bien, también tenemos diferentes o bueno, hablando del conocimiento empírico y conocimiento teórico, dentro de estos tipos de conocimiento, pues también tenemos a lo que es el conocimiento no científico y al conocimiento científico, que también lo vamos a estar conociendo de esta manera. El conocimiento no científico, pues es todo este conocimiento empírico, experiencias espontáneos que nosotros tenemos, que es común, cotidiano y ordinario, es decir, todo lo que por experiencia estamos viviendo. Conocimiento no científico, porque tal vez para esas experiencias que hemos tenido de acercamiento al conocimiento, pues no estamos llevando a cabo todo el proceso, el protocolo de lo que es el método científico para llegar a él, simplemente lo estamos viviendo en ese momento. Por otra parte, tenemos al conocimiento científico, pero dentro del conocimiento científico, donde sí estamos utilizando todo lo que es el proceso de investigación científica, pues vamos a tener al empírico, que de las experiencias nos van a llevar también a lo que es generar teorías, todo lo que sería el conocimiento teórico. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre este conocimiento no científico, conocimiento común y el conocimiento científico? Pues bueno, van a ser las siguientes. En el conocimiento común, este es un conocimiento propiamente subjetivo, que quiere decir que existe más en los ideales, que es un conocimiento que hemos nosotros conocido por experiencia, pero que realmente es un conocimiento que encontramos en todos
digamos, común en todos lados. Es práctico, es inexacto. Recuerden que no pusimos, o en este conocimiento común no tenemos, pues, todo lo que es el método científico para validarlo precisamente. Usa un lenguaje cotidiano. Como es común, puede ser válido para unos, pero inválido para otros. En muchas ocasiones se basa más en la fe o en la confianza de lo que cada uno de nosotros vivió por experiencia, que por lo que realmente pueda demostrarse acerca del mismo, y se adquiere al azar, porque son experiencias que se van obteniendo de manera cotidiana. Mientras que en el conocimiento científico, pues aquí sí estamos poniendo en práctica todo lo que es el método científico. Entonces es un conocimiento objetivo, aquí sí está validado, responde al cómo y al por qué, aquí sí buscamos los porqués. En el conocimiento común no solamente al cómo surgió, pero el conocimiento científico sí, los porqués de ese conocimiento que nosotros estamos teniendo. Es práctico, es teórico, es preciso, precisamente ya fue identificado, ya fue valorado, es especializado, es universal. Por ejemplo, eh, lo que yo ahorita estamos viendo de lo que es epistemología, pues este concepto de epistemología va a ser lo mismo y como se dice vulgarmente aquí en China, ¿verdad? Si ustedes se van a Estados Unidos, si ustedes buscan el concepto de epistemología, pues va a ser el mismo concepto, o no va a tener muchas variantes, van a ser lo mismo. Si ustedes se van a Japón, va a ser lo mismo. Si ustedes se van a Chile, va a ser el mismo concepto. Entonces, es universal. El concepto de epistemología o de pedagogía va a ser universal. ¿Sí? Ya ha sido comprobado, se utiliza un método para poder saber de ese conocimiento y es predictivo, ¿vale? Entonces, serían las grandes diferencias entre lo que es el conocimiento común, el conocimiento empírico contra el conocimiento científico, ¿sí? Cómo son la manera en que nosotros los vamos a obtener o vamos a tener, ¿sí? Esta parte, y más adelante vamos a retomar otra vez lo que es el siguiente punto, que es la ciencia, pero es importante, el conocimiento, de pronto la relación conocimiento común y conocimiento científico nos van a llevar a crear lo que es la ciencia. Vamos a ver qué es ciencia de manera pues rápida. Más adelante, como les decía, vamos a ver otra vez este tema y vamos a ver todas las características acerca de la ciencia. Y bueno, pues la ciencia es la forma de la conciencia social que se manifiesta como un sistema históricamente formado de conocimientos ordenados y cuya veracidad se comprueba y puntualiza en el curso de la práctica social. Aunque parece como un trabalenguas, pero bueno, la ciencia realmente, recuérdense que es un cuerpo ya teórico de conocimientos existentes que ha sido validado, comprobado y que no tiene cambios. Es un cuerpo de teorías y de leyes que hacen que se sustente un determinado estudio, que hacen que se sustente una determinada disciplina, como por ejemplo la pedagogía es un conjunto teórico de conocimientos, bueno, tanto teóricos como prácticos, que han sido sustentados y que es ciencia, la pedagogía, también la epistemología, lo mismo si hablamos de medicina, si hablamos de otras tantas ramas que son ciencia. Entonces son ya un sistema de conocimientos históricamente formados, ¿sí? Y ordenados y que se comprueba en la realidad social en la que se están poniendo en práctica. Ajá. Por lo tanto, la ciencia es una forma de conciencia social. ¿Por qué es una forma de conciencia social? Pues porque esta ciencia realmente ha sido formada o ha sido dada por una sociedad. Es decir, la misma sociedad se ha encargado de elaborar todo este cuerpo de conocimientos que existen y son parte de su cultura y son parte de todos los conocimientos que como sociedad tienen. Es un conjunto históricamente formado de conocimientos, sí, ¿por qué? Porque ya vimos que este cuerpo de conocimientos que se tienen, pues obviamente se dan en un periodo histórico y se van adecuando a las características evolutivas de esta sociedad, ¿sí? Y van teniendo pues obviamente un orden. Es un saber elaborable a partir de hipótesis. Ustedes ya saben lo que es una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es una posible respuesta a un problema. Entonces, todos estos
conocimientos que ya son parte de una teoría o de una ley surgieron a partir de un problema, hubo que elaborar una hipótesis, se tuvo que comprobar y demostrar, ¿sí? De manera constante, como dice aquí, para que se quedara precisamente como un estudio determinado, como un conjunto de conocimientos ya determinados. Entonces, la ciencia también se vuelve una actividad humana. ¿Por qué una actividad humana? Porque dentro de esta actividad que se desarrolla como parte de la ciencia, se pone en práctica dentro de la sociedad y es la misma sociedad también quien se encarga de elaborar ciencia, de elaborar nuevos conocimientos científicos que se ponen en práctica dentro de esa sociedad de la cual se está hablando. En este caso, por ejemplo, ahorita que hablamos nosotros de epistemología y pedagogía y de cómo obtener el conocimiento, pues es ponerlos en marcha dentro de una sociedad educativa o de una sociedad de docentes, un determinado conjunto de personas que entiende acerca de esto que estamos hablando. Y que además son los mismos que se han encargado de elaborar, pues, lo que es la ciencia, el conjunto de conocimientos teóricos prácticos. Ahora, para Bunge, ¿sí? La ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Vamos a ver a qué se refiere este autor con estas características importantes de lo que es la ciencia y que por lo tanto nos da pie a lo que es el conocimiento. Se vuelve racional porque está constituida por un cuerpo de conceptos, juicios y raciocinios y no por sensaciones. Hace un momento hablábamos de que las sensaciones y nuestros sentidos nos pueden jugar mal en la percepción que tenemos de la realidad que nosotros vivimos. Entonces, por eso se vuelve racional, porque aquí la razón es la que sobresale por encima de las sensaciones o incluso de las emociones. ¿Sí? Entonces, todos los conceptos y los juicios que se elaboran acerca de un conocimiento son por medio de la razón. ¿Sí? Imagínense si fuera por sensación, a lo mejor, si fuera por sensación, hablaríamos de que a lo mejor, híjoles, es que epistemología, el concepto de epistemología se oye muy feo, qué feo se oye, eso no me quedaría, lo vamos a cambiar, o porque es feo no lo veo, a lo mejor sería por parte de una sensación o de una emoción, sí, a lo mejor, pero por la razón, pues diría, pues a lo mejor aunque se oiga feo, aunque suene feo, pues se los tengo que enseñar, porque es parte de lo que les hará entender de dónde proviene la ciencia y cómo es que se valida la ciencia. Entonces, tendría que utilizar la razón y no la emoción y no la sensación para la elaboración de un nuevo conocimiento. ¿Sí? Es sistemático porque obviamente, como dice aquí, es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. ¿A qué nos referimos con este sistema de ideas? Pues bueno, es una serie de conceptos, como ya lo vimos, relacionados y que pues nos dan un sistema de ideas que generan a este cuerpo de leyes o teorías. Es exacto porque todos los resultados que se obtienen de la observación de esto son claros y contrarios a la vaguedad. Es decir, si nosotros ponemos en marcha todo el cuerpo de conocimientos y de teorías existentes, los resultados que tengamos de estas siempre van a ser los mismos, no van a cambiar, siempre se van a tener. Por eso son claros, por eso son exactos, por eso se hace uso del método científico, precisamente para que los resultados que se obtengan siempre sean los más fiables y fiables posibles. Es verificable porque todo lo que nosotros estemos diciendo de un conocimiento científico se puede comprobar. Sí, todo eso se puede comprobar. Ahorita estamos hablando de lo que es epistemología y pedagogía, pero todo lo que nos dice la pedagogía nosotros lo podemos comprobar. Todo lo que nos dice la epistemología lo podemos comprobar. Sí, entonces por eso es verificable. Todo se puede verificar. Y es falible. ¿Por qué? Porque se puede refutar. ¿A qué nos referimos con que se puede refutar? Pues a que, bueno, pueden surgir nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevas leyes que de pronto pueden decirnos este conocimiento está mal, pero surgió este y esto es lo que es. De hecho, en la sociedad, pues continuamente van surgiendo nuevos estudios, nuevos conocimientos que van refutando otros, dando pie o origen a nuevos.
¿sí? Y sobre todo cuando vemos que en este caso la sociedad es muy cambiable. Cuando hablamos de precisamente en la sociedad, ¿por qué es cambiable el conocimiento? Pues es porque precisamente la sociedad va cambiando constantemente y va surgiendo nuevos conocimientos. Entonces, pero bueno, hablando del origen epistemológico del conocimiento, pues tendríamos que abordarnos por estas 5 características que nos dice Bunge, de que es racional, sistemático, exacto, verificable y falible. A eso nos referimos con el conocimiento científico. En la ciencia, o todo el conocimiento científico, todo lo que es ciencia, continuando con Bunge, vamos a ver que en la ciencia formal o en la ciencia factual vamos a tener ciertas características. La ciencia formal pues sería la ciencia ideal y la ciencia factual pues sería todo lo que es la ciencia empírica. Los rasgos, pues bueno, volvemos a retomar. La formal es racional, sistemática, verificable y digamos que es objetiva. Mientras que en la factual, bueno, la factual sí es más objetiva en el sentido de la manera en que se está viendo por las experiencias que se están teniendo. Concuerda con su objeto y busca la verdad fáctica, es decir, la verdad a partir de lo que se experimenta o de las experiencias que se van teniendo de conocimiento. ¿Qué estudia? Pues bueno, la formal estudia todos los ideales que existen en la mente humana, mientras que la factual estudia los hechos, sucesos, procesos. Todo esto que es observable, que son experiencias observables y que después se van a convertir en ciencia, ¿sí? El fin, en la formal se demuestra y se prueba todo lo que se está diciendo, mientras que en la factual se verifica, se confirma o se refutan hipótesis. Como son hechos observables que estamos viendo y que van cambiantes, se pueden refutar, ¿sí? A eso nos referimos. Son enunciados porque son relaciones entre signos, símbolos y vacíos, mientras que en la factual son símbolos interpretados, se le va a dar una interpretación a todo el conocimiento que se está obteniendo. Y bueno, se confirman conjeturas a través de la lógica en la formal, mientras que en la factual es a partir de la experimentación y la observación. Al final de cuentas, tanto lo formal como lo factual forman parte de la ciencia y son ciencia. Entonces, esto es lo que de alguna manera se complementa. Vamos a tener ciencia formal y ciencia factual. En este mapa les muestro aquí, por ejemplo, en la ciencia formal, vamos a encontrar, acuérdense que aquí no es objetiva, es de alguna manera, demuestran, comprueban y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí algunas como son la lógica, la matemática, la natural, en las naturales como son la física, la química, la biología, donde no hay cambios, donde siempre vamos a obtener los mismos resultados. Por ejemplo, en matemáticas, pues de una fórmula siempre aplicándola vamos a encontrar el mismo resultado aquí y en todos lados. Mientras que, por ejemplo, en la ciencia factual vamos a encontrar, aquí en la ciencia factual vamos a encontrar precisamente a antropología, demografía, la psicología social, todo lo que tiene que ver con sociologías y demás. Incluso algunas también vamos a encontrar aquí, por ejemplo, a la física, la química, donde en este tipo de ciencias pueden haber cambios, variaciones, refutaciones acerca de lo que están demostrando por el continuo o constante cambio de donde ésta se está desarrollando. Por ejemplo, si hablamos de sociología o de economía, la economía constantemente va a cambiar dependiendo de la sociedad o la evolución histórica de cada una de las sociedades. Entonces, a esto nos referimos. La ciencia fáctica, ¿sí? Va a partir de los hechos observables, ¿sí? Pero los va a explicar a partir de un conjunto de conocimientos, por un cuerpo teórico existente de leyes y teoría, y de a partir de esto lo va a explicar. Entonces, por ejemplo, en la ciencia fáctica, el ejemplo que les puse es un hecho, por ejemplo, explicar la pobreza, ¿sí? Por ejemplo, cómo se da el factor o cómo es que se da la pobreza en el mundo, pero explicarla a través del cuerpo de conocimientos científicos que ya tenemos, de todos los conocimientos que se tienen de diferentes áreas, cómo se va a explicar un hecho que existe en la sociedad, ¿sí? Aquí sería, por ejemplo, la ciencia práctica, ¿sí? Entonces, el conocimiento científico trasciende estos hechos,
¿sale? Puede descartar unos hechos, produce nuevos y además los va a explicar como el ejemplo que les estoy poniendo. Por ejemplo, en la ciencia analítica aborda problemas concretos uno por uno y trata de descomponerlo todo en elementos para poderlos entender. En la investigación científica se especializa es decir, se especializa por cada una de áreas distintas. Por eso aquí les puse a la química, la física y la economía. Sí, tanto en estas ciencias se especializan, pero también además se analiza, se descompone un todo en los elementos para lograr entender cómo es que este funciona. Por ejemplo, si hablamos de química, si hablamos de genética dentro de estos procesos físicos, biológicos y químicos, pues para entender el ADN se tuvo que descomponer células y demás para poderlos entender y poder explicar cómo es que funcionan a una sociedad y poder de ahí entender cómo es que son sus características, cuál es su función y hacer un cuerpo de estudios, ¿sí? Ahora bien, el conocimiento científico es claro y preciso, sus resultados siempre van a ser claros. Recuerden que en esto, cuando estamos hablando de ciencia y al estar poniendo en práctica un método científico, pues obviamente no va a haber variación, los resultados tienen que ser claros, no va a haber ambigüedad en ellos, no puede haber variaciones, no puede decirnos una cosa hoy, mañana otra cosa y pasado otra cosa, no, ¿por qué? Porque precisamente se está utilizando un método donde va a haber observación, donde va a haber análisis, donde va a haber comprobación de lo que nosotros estamos diciendo. También es comunicable, ¿por qué? Porque todos los resultados que existen de la ciencia pues se comunican a un público, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos en este momento de lo que ocurre con el virus del COVID, por ejemplo, en este momento se está haciendo mucha ciencia, se está surgiendo un cuerpo de conocimientos teóricos, prácticos, acerca de entender cómo es esta enfermedad, de cómo se debe de tratar, ¿sí? Y se comunica además, ¿no? Porque está en constante comunicación ahorita como nuevo conocimiento que se está teniendo, se está verificando. Pero además, este conocimiento es verificable en la realidad en la que se está observando, o sea, aparte es empírico, porque si hablamos de lo que ocurre con COVID, pues aparte no solamente se está creando un cuerpo de teorías, de conceptos, de tratamientos y todo lo demás, sino que además es en base a lo que se observa que ocurre en la sociedad, en la realidad, es decir, en base a lo que ven, lo que los médicos ven, por ejemplo, que ocurre con los pacientes, es como se empieza a elaborar, o las reacciones que se tienen, es como se empieza a elaborar, pues este conjunto de conocimientos que pues más adelante se van a volver todo el cuerpo de teorías que se tengan acerca de esta enfermedad y va a ser del dominio de toda una comunidad médica, por ejemplo, ¿no? Pues por eso hay un público que va a ver, ¿sí? Obviamente todo, por ejemplo, en la actualidad, todo lo que se sabe acerca de este nuevo virus, pues bueno, se publica actualmente en revistas, sí, se encuentran, hay muchas hipótesis en la actualidad acerca de dónde surgió, de cómo surgió, de por qué se dio, de por qué se sigue dando, por qué nuevas cepas y demás, y que a todas estas hipótesis que son posibles respuestas, pues obviamente están generando conocimiento, ¿por qué? Porque se está investigando para poder comprobar si esta hipótesis es cierta, si esta otra no. Por ejemplo, de los orígenes se decía que de los murciélagos o de que no me acuerdo qué otro animalito. Entonces, todo eso es objeto de investigación y de comprobación para generar un cuerpo de conocimientos y ver si es cierto o no es cierto lo que se está diciendo. Y todo se comunica a través de revistas, a través de artículos, a través de las noticias, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también esta parte de la ciencia. Otro punto importante en la ciencia es que la investigación científica es metódica, es decir, es planeada, lleva una metodología a seguir, ¿sí? Que es lo que eh, veíamos por ahí en seminario de tesis incluso, o estamos viendo en métodos y técnicas de la investigación social, lleva un plan, lleva una planeación y lleva unos pasos a seguir para poder dar pie a un nuevo conocimiento. Desde definir un problema, planear la investigación, recolectar información, todo lo que es nuestro cuerpo teórico, análisis de información y presentar resultados. Todo, como ustedes ven, pues es parte del método científico.
Es sistemática porque es un sistema de ideas, ya lo veíamos, conectadas lógicamente entre sí y que dan resultado a un pues, nuevo conocimiento. El conocimiento también es científico, es general. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que se aplica o que son hechos que son aplicables de manera general, que son similares en muchos aspectos y por eso se ubica general. Es legal porque este conocimiento, aparte de tener o sustentar todo lo que nos dicen ciertas leyes que ya se aplican o que existen dentro de estos cuerpos teóricos, por ejemplo, tenemos muchas leyes en matemáticas o en química, física, que ya no se van a cambiar porque son los resultados que se tienen y no hay variación, o sea, ya no hay otro cambio, ya no hay más que refutar de esto, son un sustento para esto de una parte legal, pero también en la actualidad dentro de este marco legal es que todo el conocimiento científico que se va surgiendo, pues tiene una base sustentada en ciertas leyes que rigen a una sociedad, ¿sí? La ciencia o el conocimiento científico también es explicativo. ¿Por qué? Porque explica los hechos o fenómenos que ocurren dentro de la sociedad a partir de leyes establecidas. Disculpen ustedes los ruidos, espero que no se oigan todos los niños gritando, pero si no, una enorme disculpa, pero ya saben cómo es esto. Bien, continuando con estos puntos de lo que es la ciencia, pues bueno, también es predictivo porque todo lo que nosotros o todo lo que los investigadores o nuevo conocimiento que va surgiendo, pues obviamente ha sido en base de lo que ha ocurrido en un pasado para entender el presente, pero también con esos nuevos conocimientos que se van teniendo, poder predecir lo que podría pasar en un futuro. Por eso es predictivo también. ¿Sí? La ciencia es abierta. ¿Por qué? Porque está abierta a todos, el conocimiento es para todos, entonces no hay barreras. La ciencia es útil porque obviamente todo el conocimiento científico que nosotros tenemos nos ayuda a mejorar pues, en nuestra vida cotidiana y a ser mejores. Y entonces por eso aquí la ciencia también se vuelve útil para todos. No solamente cuando hablamos de ciencia estamos hablando de que es solamente para los científicos que están encerrados en un laboratorio haciendo pruebas y demás. No, como ya vimos, la ciencia es para todos, incluso ahorita lo que estamos viendo nosotros tratando de entender pues es ciencia. Entonces es para todos, es abierta y es útil. Hasta aquí espero que lo que entendemos por ciencia nos esté quedando claro, lo que es el conocimiento científico, lo que es hacer ciencia y cómo surgen los conocimientos y cómo es que por eso la epistemología le va a ir dando validez a todo el nuevo conjunto de conocimientos científicos, teóricos y prácticos que surgen a partir de hechos o fenómenos que se observan en la realidad o en una sociedad y los va a dar esta validez, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos. Ahora, hablando de las nuevas posturas epistémicas frente a la situación del conocimiento saber, es decir, ¿cuál es la postura de la epistemología ante todo lo que surge actualmente? Bien, actualmente existen muchas formas de obtener conocimiento, de obtener saber, ya lo vimos, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que actualmente el saber teórico, abstracto y universal hasta el saber práctico, lo vamos a ver en diferentes situaciones. El saber teórico es toda la teoría existente, el saber abstracto, todo ese conjunto de conceptos que se tienen plasmados y que son parte de una realidad y que además son universales y que además se ponen en práctica dentro de una sociedad. Por ejemplo, estamos viendo ahorita los conceptos de epistemología, pedagogía, el conocimiento o la ciencia, son un saber teórico, pero también es abstracto, porque de pronto epistemología lo vemos como un concepto escrito, sí, pero sabemos que es epistemología, más no es algo que podamos ver en un objeto plasmado o en una realidad, entonces, pero que a nosotros sí nos sirve para entender lo que es el conocimiento, para entender la validez del conocimiento. Por eso es un saber teórico, abstracto, universal, práctico. Eh, También, entre las nuevas posturas epistémicas, el saber teórico, tenemos del saber teórico puro hasta el saber tecnificado sobre algunos datos que tenemos. Es decir, existen saberes generales, teóricos generales o saberes que son técnicos, es decir, que son especializados en una determinada
área. Y también entre las nuevas posturas, pues está analizar lo que viene del mito arcaico hasta los medios de información más modernos. Del mito arcaico, por ejemplo, podríamos hablar desde, no sé, nuestras antiguas culturas, el conocimiento que tenían, por ejemplo, lo que ellos creían que era el conocimiento de dónde surgen los seres humanos, ¿no? Cada cultura tenía una versión de dónde surgían o cómo creían que había surgido la raza humana, ¿no? Hasta la explicación moderna que tenemos. Entonces, identificar cómo es que se da este conjunto de conocimientos. Sí, conocimientos puros, conocimientos arcaicos, hasta los conocimientos más modernos. Por lo tanto, de acuerdo a la epistemología y a estas nuevas posturas que se tienen, se considera que la epistemología actualmente, todo el conocimiento que se tiene o todo el cuerpo teórico que se tiene va a depender de la validez y de que sean comprobados efectivamente, de que realmente todo lo que se nos está diciendo sea objeto de poder comprobarlo en la realidad. ¿Sí? Entonces, a eso lo vamos a llamar como un conocimiento auténtico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la manera de poderlo comprobar. Entonces, aquí lo más importante dentro de las posturas epistémicas o de tres aspectos de la epistemología para dar validez al conocimiento está la forma, el contenido y la validez. Sí, la forma en que se nos presenta lo que es el conocimiento en sí, el contenido y que realmente sea válido. Sí, a esto pues se le llama la tríada epistémica y es realmente aspectos importantes que hoy la epistemología tiene para dar validez a un conocimiento. ¿Sí? Hoy en día, la ciencia, para dar forma y validez a los nuevos conocimientos, pues se vale mucho de lo que es la escritura y poder plasmar lo que está observando y lo que está encontrando. Entonces también aquí tiene que ver con la manera en que se presenta en redacción todas esta serie de ideas que forman un conjunto de conocimientos o que forman la ciencia. ¿Sí? Entonces, para entender este conjunto de ideas se da una relación lógica formal, sí, pero además acuérdense que también aquí en esta relación lógica formal es que no se contradiga a la hora de darnos, por ejemplo, un concepto que no, por una parte nos diga es que esto sí es, pero a la vez no es, pues no, tiene que ser consciente, tiene que ser formal en lo que nos está diciendo sin caer en ambigüedades y además de la universalidad, es decir, que sea aplicable para todo el mundo. Los conceptos no cambian. Por eso les decía, si nosotros hablamos del concepto de epistemología va a ser lo mismo en todos los demás países que no sean México. Va a ser el mismo concepto, no va a haber cambios, es universal. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Y pues bueno, también dentro de lo que es las nuevas posturas, pues vamos a encontrar que en la ciencia moderna, ¿sí? Vamos a encontrar una parte de lo que es la semántica de la información. La semántica de la información, por ahí veíamos en lingüística lo que era semántica, y aquí se refiere a la manera en que se presentan estos conocimientos al estar estructurados ya en un compendio de escritos, ¿sale? Que tenemos nosotros, por ejemplo, informado en todo lo que son los conceptos o como lo que yo les estoy presentando en este momento. ¿Sí? Entonces, todo el contenido que se informa de lo que son los nuevos conocimientos, pues tiene que ser formal, ¿sí? Entonces, tiene que presentar una serie de características muy importantes, que son la referencia, la relación de la realidad, el contenido informativo, la determinación y determinación del contenido que se nos está presentando, su exactitud, su originalidad, su completud y su desarrollo cognitivo. Hoy en día estas serían las características importantes que la epistemología tendría que considerar para poder darle validez a un nuevo conocimiento. Y hoy en día, algo muy importante que nos dice la epistemología es que cuando surge un nuevo conocimiento, ese nuevo conocimiento o saber
Debe de ser abierto, variable y adecuado a una sociedad de la información. Hoy hablamos de una sociedad de la información porque recuerden que hoy en día, por todo lo que la sociedad ha desarrollado como nuevas tecnologías, toda la sociedad tiene acceso a información, pero no toda la información que circula es válida, ¿sí? Entonces, por eso, aunque hoy todos tenemos acceso a la información, por ejemplo, a través del Internet, a través de los dispositivos y lo demás, no todo lo que encontramos, por ejemplo, en una red social o no todo lo que encontramos puede ser válido. Entonces, por eso, todos los conocimientos que van surgiendo tienen que ser abiertos, variar y se tienen que ir adecuando de acuerdo a esta sociedad que hoy tiene más acceso a los nuevos conocimientos, ¿sí? O a lo que a lo mejor consideramos saberes, pero que no siempre son reales, que no siempre son verificables. Por eso cuando a veces les dejamos una tarea, les decimos, pues no investiguen solamente en las páginas de siempre o no se dejen guiar por un título, hay que indagar más porque no todo lo que se nos presenta es real o no todo lo que se nos presenta es válido, ¿sí? Entonces, hoy tenemos una sociedad de la información, pero también tenemos eh, una sociedad que está interesada por tener cada vez más información o saber más acerca del mundo y del contexto que los rodea. Y esto nos sirve mucho porque obviamente todo este conocimiento que se está teniendo, pues es para que una sociedad sea mejor o para que el individuo sea mejor. ¿Sí? Entonces, estas serían pues las nuevas posturas epistémicas o lo que también conocemos. Hoy ya espero que nos haya quedado entendido lo que es conocimiento científico y lo que es ciencia. Bien, chicas, cualquier duda, por favor, les voy a pedir que me hagan llegar un mensajito. Eh, y estamos en contacto para atenderlas. De tarea, por favor, quiero que me realicen un mapa cognitivo tipo calamar de los siguientes temas. Lo que es ciencia y características de la ciencia, ya vimos algunas, pero bueno, van a investigar más características. Y la epistemología en la ciencia, por favor. Estos van a ser sus temas de tarea. De cualquier manera, recuerden que subo esto a plataforma Classroom, pero también lo voy a subir, pues obviamente por WhatsApp para que tengan acceso a tanto a videos como a los materiales y a las tareas que van a entregar. Les agradezco su atención. Que tengan una bonita tarde.